Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Es para mí un privilegio el poder compartir el adiestramiento de este martes, esperando que ustedes también les edifique, ¿verdad? Porque el cuerpo de Cristo somos edificados a través de la palabra. En este caso, uno de los recursos que el Señor ha dado a Misión Cristiana El Calvario es el adiestramiento. Estamos viendo nuestro adiestramiento, del libro de adoración. La semana pasada se estuvo viendo el cuándo de la adoración. En esta ocasión voy a enseñar sobre el capítulo número 3, que habla sobre el porqué de la adoración. Y vamos a ver el el libro de Mateo 4, 8 al 10, y con estos tres versículos vamos a iniciar. Mateo 4, 8 al 10. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos acá en este versículo la respuesta del porqué de la adoración. Dice acá: si comprendiéramos la declaración de Jesús cuando fue tentado por Satanás, automáticamente definiríamos el quién y el cuándo de la adoración. En su respuesta y declaración nos deja clara la importancia de la adoración y el porqué de la misma. Algo que Satanás ha peleado desde el principio es la adoración. Y le vemos acá pidiéndole al Señor Jesucristo en esa ocasión sobre la adoración. Y le dijo que le daría todos los reinos si postrado le adorare. La palabra postrarse es como lo máximo de la adoración. Satanás vive peleando por la adoración. Ayer yo le preguntaba y le decía a mi esposa, le decía: ¿por qué será que el diablo le gusta la adoración? Le decía yo. Entonces conversábamos, ¿verdad? Que la adoración es lo máximo que una persona puede recibir de halagos. Una persona, digamos, entre más es halagada, cuanto más se habla de esa persona, de mucho bien, esa persona se regocija, se alegra. Digamos, entonces, no digamos Satanás, ¿verdad? Que en este caso es lo que ha peleado del Señor Jesucristo, la adoración desde el principio. Pero en esta respuesta que el Señor Jesús le da, no solo le dice vete, sino automáticamente también lo manda a que Él también fue llamado para adorar, porque le dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, el porqué de la adoración, porque ahorita vamos a ver más adelante, pero la adoración, podríamos decir que es lo máximo que al Señor le agrada, es el reconocimiento más grande que podemos hacer y hacerle al Señor Jesucristo a través de nuestros halagos, ¿verdad? A través de nuestras expresiones. Entonces dice: ¿por qué es que adoramos? Esa pregunta hagámosla. ¿Por qué es que adoramos? Muchas veces vamos al templo, levantamos nuestras manos, pronunciamos palabras, frases bonitas, pero quizás no hemos entendido por qué es que adoramos. Ahorita vamos a encontrar acá dos razones por las que adoramos. Una es para cumplir un mandato. En el versículo anterior que acabamos de ver, cuando el Señor Jesucristo le dijo: vete, Satanás, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás. Es un mandato, dice, para cumplir un mandato. Punto número 1. ¿Por qué adoramos, iglesia? ¿Por qué adoramos como discípulos? Porque es un mandato. Todos ya sabemos qué es un mandato. Es una orden para que se cumpla. Entonces, iglesia, sé que como Misión Cristiana El Calvario sabemos que adorar nos corresponde, no porque nos guste o no porque estemos en el grupo de alabanza, de adoración, de intercesión. No es por eso que adoramos.
Adoramos porque es un mandato. Y el mandato de adorar va para todo aquel que ha reconocido al Señor Jesucristo como el Señor de su vida. Cuando le dice al Señor tu Dios adorarás, es un mandato, ya que Él manda que le adoremos solo a Él y a nadie más. Él merece toda adoración y su palabra dice que hay que adorar al Padre. La adoración le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Por qué adoramos? Porque es un mandato. El mandato es para que se cumpla. ¿Y qué es adoración? Ya lo hemos aprendido. La diferencia entre alabanza y adoración, vimos que también que es alabanza, pero la adoración, en pocas palabras, es todo aquello que no tiene nada que ver con pedir ni dar gracias. La adoración es aquello que le atribuimos al Señor únicamente porque Él es el sumo, porque Él es el Señor, porque Él es Dios. Entonces, por eso adoramos, y esas expresiones vienen de lo profundo de nuestro corazón, por tener un grado de entendimiento, no tanto de agradecimiento, porque ahí podemos confundir la adoración. Más bien, la adoración es aquella que nos lleva a darla aunque estemos pasando situaciones difíciles, aunque yo esté enfermo, aunque por muy doloroso haya muerto un miembro de mi familia, aunque me hayan hecho mal, aunque no tenga para comer en ese momento. El que entiende que es adoración, en esos momentos se expresa, se dirige, toca el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque entiende y reconoce que la adoración es un mandato. Otras razones por las que adoramos es porque Él es digno de adoración. Ya sabemos que Él es digno de adoración y todos adoramos. Todos en algún momento somos parte de esa adoración, pero no lo sabemos del todo. Siempre hemos dado parte de, al grado que hemos llegado a entender. Pero Él es digno de adoración. ¿Y hasta dónde abarcará la adoración? Dice que la adoración tiene que ver porque Él es el creador. Él es digno de la adoración. Pero ¿qué es la adoración? ¿Por qué le damos la adoración? Porque Él es el creador. Porque Él es Dios, dice también. Y porque Él es el todopoderoso. Porque Él es el creador. Él es el creador del cielo, de la tierra. Él es el creador del universo. Él es el creador de las cosas visibles e invisibles, de las cosas finitas e infinitas, las cosas que podemos contar y no podemos contar. Por eso debemos de adorar, porque Él es el creador de nuestras vidas. Él creó la inteligencia, Él dio la sabiduría, Él es el creador de todo. Entonces, por eso adoramos. ¿Por qué tú adoras? Tiene que ser por esto, porque Él es el creador. También dice porque Él es Dios. Sé que para muchos hay muchos dioses, para algunos hay muchos dioses, varios dioses. Pero tú y yo debemos de entender que solo hay un Dios. Y es el mismo Dios que es el creador del cielo y la tierra. Y es ese mismo Dios por el cual debemos adorar constantemente. Entonces, Él es Dios. Para muchos hay varios, pero para nosotros debe de haber uno, aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, también la otra razón es porque Él es el Todopoderoso. ¿Qué abarca el Todopoderoso? No solo abarca porque me sanó, solo porque sanó, tuve una experiencia de sanidad. No, Él es el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él hace maravillas. Él, el Todopoderoso, de sanidades, milagros, prodigios, liberaciones, operaciones. Por eso debemos de adorar. Ahora solo veamos cuántas razones hay para que nosotros adoremos. Dice el porqué de la adoración. Porque es un mandato. Porque Él es digno de toda adoración. Y dentro de la adoración está porque Él es el creador. Porque Él es el Dios. Y porque Él es el Todopoderoso. Veamos qué bonito. Hay muchas razones por las cuales debemos hacerlo. En Salmos 96:4 dice así: porque grande es Jehová
y digno de suprema alabanza. Grande es Jehová, pero no solo por las palabras que pronunciamos. Él es grande, hermano. Él sana, Él salva, Él hace milagros, Él hace maravillas. Él se manifiesta a través de sueños, de visiones. Por eso es digno de la alabanza, el agradecimiento, pero no tanto por lo que te da, sino por lo que Él es. Porque la adoración nos lleva a una relación justa con Dios. Esto nos hace ver que nuestra atención y motivo siempre serán el Señor. Y el adorarle nos demuestra que nuestra relación con Él es importante para nosotros. O sea, al final esto viene a beneficiar nuestras vidas. Porque cuando tú das adoración, dice que Él viene, en este caso, viene a nivelarnos, ¿verdad? Viene a bendecirnos. ¿Por qué? Porque nos renueva constantemente cuando tú siempre te desbordas en esa adoración. Un ejemplo muy claro es el caso de la mujer cananea. Y eso está en el libro de Mateo 15:22. Y dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Eran las expresiones, pero en la forma como ella lo decía, no era silenciosa, no era teniendo temor que me están viendo, me están escuchando. No, ella clamaba a gran voz. Ella lo hacía libremente. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está siendo atormentada por un demonio. Eran las expresiones de esta mujer. ¿Qué pasa? Dice, este término Hijo de David se había convertido como la clave de los enfermos para conseguir lo que querían de Jesús. Solo veamos. Está el ejemplo del ciego Bartimeo, que está en Marcos 10:47. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Era como un eslogan que ellos ya habían utilizado o estaban utilizando para tocar el corazón de Dios y poder recibir su milagro. Entonces, estamos hablando de la mujer cananea, porque esa expresión que ella mencionaba, pero estamos viendo de dónde surgió esa expresión. También otros dos ciegos dijeron lo mismo en Mateo 20:30. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Acá ya hablaron en plural, o sea, le cambiaron nada más el plural, ¿verdad? Entonces, pero la expresión sigue siendo la misma, de exclamación. Aparte de que era una gran noticia, digamos, había una gran multitud, pero cuando Jesús pasaba en algún lugar, era una gran noticia. Todo el mundo sabía que el Señor Jesucristo iba a pasar. Entonces, cada uno de ellos utilizaban este eslogan o esta frase. ¿Para qué? Para poder recibir su milagro. Y la mujer cananea quiso copiar la fórmula, pero por no ser parte de Israel, Jesús no la escuchó. Pero Jesús no le respondió palabra. Y en Mateo 15:2-3 dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Saben por qué le dijo eso? Porque esta mujer no era parte de Israel, o sea, no era parte de esa bendición. El Señor Jesucristo vino por el pueblo de Israel y la mujer era cananea. O sea, no era como parte de recibir este tipo de bendiciones. Y por eso Él le dijo, si no fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aparentemente se quiso pasar por israelita y estaba reclamando una relación no existente. O sea, no había ninguna relación. Si hablamos legalmente, si el Señor Jesucristo hubiera venido por israelitas, esta mujer no hubiera sido, no hubiera conseguido su propósito. Pero veamos más adelante.
Inmediatamente Jesús descubre la actitud negativa de esta mujer con que venía a buscar su milagro. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Sus palabras fueron de angustia. ¿Qué pasó? Ella fue descubierta en ese momento, pues. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo comenzó a indagar con ella. Pero esta mujer, al contrario, fue más humilde, fue más sumisa, y su expresión fue: Señor, socórreme. Tan pronto comenzó la mujer a adorar a Jesús, él comenzó a sondear las profundidades de su corazón. Y en Mateo 15, 26, respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué expresión tan fuerte humanamente para una persona altiva, para una persona que tiene su ego por encima de los demás. Esta expresión le hubiera calado y, como decimos nosotros, lo hubiera sacado y hubiera expresado las verdaderas intenciones no correctas que hubiese tenido. Pero esta mujer, en vez de enojarse o sentirse avergonzada, se postró ante él. ¡Qué bonito! O sea, qué grado de humildad, de reconocimiento, de adoración, qué entrega de esta mujer. Esto es señal que le adoró. La mujer no se avergonzó. La mujer no se puso altiva ni contestona, ¿verdad? Al contrario, ella se desbordó en adoración. Por eso dice que no es la manipulación con la que lleguemos a Jesús que conseguiremos respuestas de Él, de acuerdo a nuestras necesidades. Esta mujer tenía necesidad. Llegó manipulando, pues al ver su corazón no llegó manipulando. Ella buscó como una astucia, utilizó una inteligencia, pero realmente lo que ella buscaba era algo sincero. Sino la verdadera adoración que siempre da resultado. Esta mujer estaba adorando verdaderamente. No era una adoración fingida, porque no hubiera logrado conseguir lo que ella buscaba. Además, Jesús no le hubiera, digamos, recibido como la recibió. Dice que la mujer se sometió totalmente a él, volcando su adoración. ¿Qué es volcarse? Como darse por completo, ¿verdad? A veces utilizamos la expresión: me di por vencido, me di por vencida, dicen. ¿Qué hacen? Se volcaron, aceptaron su condición, su intención, su propósito. Esta mujer se dio por vencida y aceptó el propósito que ella tenía y reconoció que no estaba realmente utilizando la fórmula correcta, pero que verdaderamente su intención hacia el Señor era sincera. Su adoración, que estaba en lo profundo de su corazón, en ese momento se demostró que hablaba con la verdad. Dice que su adoración y su petición de ayuda al mismo tiempo, y dio resultado. La adoración es la que abre las puertas a cualquier petición para entrar a la presencia de Dios. Cristo no la estaba condenando, solo quería revelarle a ella su condición. Él quería enseñarle a no tener opinión más elevada de sí misma que la que tenía que tener. Muchas veces nosotros tratamos de llegar delante del Señor con palabras aprendidas, con términos rebuscados, reutilizados, con un corazón fingido, solo por fuera, nuestras expresiones, pero lo que hay dentro de nuestro corazón no demuestra sinceridad, no hay entrega total, no hay desborde de lo interior hacia lo exterior, porque nuestro rostro, nuestras acciones no lo reflejan.
Porque cuando nosotros somos descubiertos, las puertas no se nos abren porque nuestra sinceridad no es completa delante de Dios. Esta mujer, yo lo que veo es que fue una mujer muy inteligente, una mujer muy astuta, que logró lo que ella tenía, y lo que ella quería, que era ver su milagro hacia su hija. Pero agradó la actitud al Señor Jesucristo de esta mujer, porque fue tan sincera, y al verse ella descubierto, también ella fue, al estar descubierta, se abrió la puerta. ¿Pero por qué se abrió la puerta? Porque ella ya había entrado en intimidad con el Señor Jesucristo. Entonces ella fue descubierta, pero asimismo se le dio la oportunidad de poder tener esa relación directa con el Señor Jesucristo. Pero se trata de una adoración sincera. Nuestro Señor quería sencillamente ayudar a esta mujer a ajustar su concepto de sí misma, y lo hizo mientras ella lo estaba adorando. Mientras nosotros adoramos, podemos abrir esa puerta y podemos tener esa relación directa con el Señor Jesucristo. Porque para poder entrar en intimidad con el Señor, es necesario que se inicie una relación. Esta mujer inició una relación, aunque con ese método, pero de allí partió para conocer las profundidades del corazón del Señor Jesucristo y lograr que el Señor viera su sinceridad y conociera esa adoración tan excelente, una adoración, les podría decir que una adoración de las pocas que se pueden dar, ¿verdad? Que es desbordarnos por completo ante la presencia del Señor Jesucristo. Estamos hablando de esta mujer porque estamos hablando que a Él se merece toda adoración. Entonces, estos ejemplos que acabamos de ver son ejemplos claros y exactos que, aparte de dar una relación, digamos, nos muestran el tipo de personas, ¿verdad? Cómo logran conseguir, pues, entrar en las profundidades y conectarse directamente en adoración con el Señor Jesucristo. Nuestro Señor quería sencillamente ayudar a esta mujer a ajustar su concepto de sí misma, y lo hizo mientras ella lo estaba adorando. Su meta no era despreciarla, sino ayudarla a apreciar su verdadera relación con Él, pues hasta que ella no lo hiciera, Él no podría corresponderle sin delatar su falsedad. Pero si ella aceptaba su valoración y le respondía de acuerdo a ella, Él podría ministrar su necesidad. La verdad responde a la verdad. Cuando nosotros somos sinceros, el Señor va a ser muy sincero con nosotros. Pero cuando nosotros tratamos de mentir, de fingir, la verdad nos va a descubrir. Y si en nuestro corazón hay ego, hay vanagloria, hay altivez, no vamos a poder conectar con el Señor Jesucristo. No vamos a poder dar la adoración que Él se merece. ¿Por qué? Porque es necesario que cuando nosotros adoremos, quitemos toda limitación, toda pena, todo aquello pues que nos impide, ¿verdad? La vergüenza es un factor. Esta mujer no tuvo vergüenza. Esta mujer no le importó gritar. Y quizás mucha gente ve, esta mujer no es israelita, es cananea. ¿Cuántos se burlaron? Pero a esta mujer no le interesaba, porque ella quitó todo estorbo, aunque con una apariencia que no era. Pero ella fue sincera delante de Dios. Eso le pasó al profeta Isaías cuando tuvo la visión del templo y se encontró con la santidad de Dios y a los serafines exaltando al Señor. En Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Algo tan importante que yo veo aquí es que este profeta, cuando él pronunció ay de mí, era porque ya estaba en la presencia del Señor. O sea, ya había entrado en relación, la puerta hacia esa dimensión ya se había abierto.
porque antes de eso, él se veía como el mejor. Isaías se veía como, se comparaba tal vez con otros. Isaías se comparaba con la sociedad, con otras personas tan honorables humanamente, y él se veía mejor. Él, el pueblo, lo veía mejor porque quizás lo comparaba con otros pueblos, con otros reinos, y él veía tan excelente a su pueblo. Pero cuando ya entró en intimidad y en esa relación, él se vio inmundo, y también inmundo al pueblo. ¿Por qué? Porque la relación del Señor nos descubre, y eso nos hace a nosotros también ser transformados. En medio de esa adoración somos transformados. Y también recibimos lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque yo me imagino que Isaías, después de eso, ya no se medía con los demás, se medía con el Señor Jesucristo. Isaías vio cómo adoraban los serafines, pero él no lo adoró. La adoración nos lleva a una expresión justa de nosotros mismos hacia Dios. La adoración nos enseña mucho de Dios, de nosotros y de nuestras relaciones. La adoración nos enseña lo de Dios porque hay relación directa con Él. Nos muestra nuestra condición, y también al compararnos con las demás personas, de nosotros, de nuestras acciones, nos damos cuenta si estamos bien o estamos carentes de esa relación y de esa adoración tan correcta, tan perfecta. Quizá el ejemplo más dramático de adoración que encontramos en la Biblia es la historia de María enjugando los pies de Jesús. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Estos versículos los encontramos en Marcos 14, 2 al 9. Este acontecimiento tan glorioso, como dice acá, tan dramático. Para algunos esta expresión puede caber aquí también, que era bien cursi, ¿verdad? Aparentemente la acción, derramando, quebrando, ella hizo lo máximo, pero ante los ojos humanos era un desperdicio, era locura lo que ella estaba haciendo. Pero para el Señor es una de las adoraciones más elogiadas, más grandes que se pudieron haber hecho con Él. Y fueron las acciones de esta mujer. Un perfume caro, pero para ella ese valor no tenía comparación con lo que sus ojos estaban viendo, con el acto que ella estaba haciendo. ¿Por qué? Porque en ese momento ella también entró en esa relación con el Señor Jesucristo, y ella pudo comprender claramente que no era un desperdicio, que el costo que tenía ese perfume no era nada comparado hacia la persona en quien lo estaba derramando, ese olor tan fragante que quizás se podía percibir en ese lugar, sus manos, los pies de Jesús. Pero los demás, que decían, esta mujer, en vez de gastarlo o estarlo derramando, se hubiera vendido. Entonces, no es así. Entonces, una de las razones por las que nosotros
el porqué de la adoración. Porque es un mandato, pero Él es el merecedor de toda adoración. Él es digno de toda adoración. Y estos ejemplos que estamos viendo son perfectos, son, les podría decir, los ejemplos más grandes que podemos tener, de las acciones más inmensas, más intensas de la adoración, y son ejemplos para nosotros. ¿Será que hemos hecho ese tipo de adoración, ese tipo de locura que vemos acá? Esas expresiones que ante la sociedad son locura, es un gasto, es qué pena, qué vergüenza que me están viendo. A diferencia de los otros que habían tomado la presencia de Jesús como la de cualquier otro, es decir, que les era común el oír de sus milagros y sus enseñanzas, ella dio la expresión de vida de sí misma hacia su Señor. Le adoró, le amó. Dice, no desde lejos, sino en comunión íntima. Tenía que adorarle con acto idóneo a sus emociones de amor, de veneración, agradecimiento y reverencia. Ella tenía muchas razones. Para ella no era un desperdicio lo que ella estaba haciendo. Para ella había un sinfín de razones por las que ella se postró, por las que ella adoró. Sus pecados fueron perdonados. Para ella eso era el regalo más grande y no cabía, no estaba quieta. Por eso ella expresó esa adoración tan grande, tan maravillosa. El perfume de nardo era solo el símbolo de lo que en realidad estaba derramando sobre Jesús. El alma misma de María, era el alma misma de María. Este es el corazón de la verdadera adoración, el derramamiento sin estorbo de nuestro ser interior en devoción afectuosa para nuestro Señor Jesucristo. O sea, aparte de adorarle, es con un afecto lo que nosotros tenemos hacia el Señor Jesucristo. Nuestro amor, nuestra gratitud. Por eso le elogiamos, por eso vivimos agradecidos, por eso entramos en intimidad muchas veces, por eso lloramos, por eso nos desbordamos. Pero por el otro lado, muchas veces tenemos un corazón duro y no hay razón para adorar, no encontramos razón alguna. Esta mujer encontró acá muchas razones por las cuales estaba adorando. Ella estaba muy agradecida con Dios. ¿Por qué? Porque había agradecimiento en su corazón hacia Él por lo que Él había hecho con ella. Ella entendía muchas razones de la vida por qué el adorarle. Es necesario que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo y Padre se merece nuestra mejor adoración, la mejor relación llena de amor y de expresiones grandiosas, al punto que toquemos su corazón y podamos nosotros sentir su presencia y seamos nivelados con el grado de entendimiento que tenemos hacia nosotros, porque nosotros al medirnos con nosotros mismos, con las demás personas, con la sociedad, estamos bien, somos perfectos, somos santos, somos mejores que otros. Pero al ser descubiertos, cuando entramos en esa intimidad con Dios, en esa adoración, entonces abrimos la puerta para que el Señor mismo nos muestre su corazón y asimismo descubra lo que hay dentro de nosotros, si es verdadero o falso. Y cuando nosotros, al ser descubiertos, no nos vamos a enojar, no nos vamos a molestar. ¿Por qué? Porque esa relación misma nos va a llevar a ser agradecidos con el Señor. Hasta acá he llegado. Vamos a dejar hasta acá el adiestramiento. Espero haya sido de mucha bendición. No olvidemos ver nuestro adiestramiento para ser preparados y enseñados y seguir creciendo. En el nombre del Señor Jesucristo, los bendigo, iglesias, amigos que siempre están conectados por este medio.